Fin de semana cargadito, ¿no? Rendimientos excepcionales de varios titulares. ¿Cómo carajo los voy a ordenar? No lo sé. En realidad sí lo sé, lo van a ver en un ratito. Fue un fin de semana donde nos enteramos todos sobre el Icardi Gate. Hacete el boludo, yo sé que estás al día con lo del 9 del Galatasaray. Y aunque vamos a repasar el fin de todos los argentinos, vamos a puntualizar en dos cuando toque el momento, porque vamos a hablar sobre el momento de Garnacho, que fue suplente este fin de semana, recibió críticas sin jugar, sobrevalorado o no, y por otro lado del momento de Enzo Fernández en un rol a lo Kevin De Bruyne. Bienvenidos a un nuevo Power Ranking. ¿Cómo andan todos? Arrancamos la semana, empezamos el mes de diciembre. Gracias por bancar ayer en el contenido que hicimos repasando el por qué Brasil nos supera tanto a nivel de clubes, pero hoy tenemos que hablar de los futbolistas que juegan en Europa, que juegan en el extranjero, algunos en Brasil también, aunque ya te voy aclarando que hay ciertos futbolistas que no van a entrar en el Power Ranking porque están jugando en el momento en que sale el video. Barco y Montiel no van a entrar por Sevilla, aunque ambos arrancaron en el banco frente a Osasuna, nada sorprendente. Dybala y Paredes titulares en Roma de buen nivel en ese primer tiempo que sí pude ver. Soulé suplente, ninguno de los tres va a estar en el Power Ranking. Y Porto, que es uno de los últimos partidos de la jornada, tampoco va a estar. Recordemos, Nebuen Pérez y Alan Varela están ahí. Entre otros ausentes que no estuvieron durante el fin de semana, Musso y Ledesma acumulan 2 meses sin competir porque ambos son suplentes en sus equipos. Nico González, Cuti Romero, Carboni, Acuña están todos recuperándose. Tenemos el caso de Molina, Pesela y Echeverri, que todos ellos volverían en la semana. Unos en River, el otro en el Atlético de Madrid. Y finalmente Messi, que recién comienza la pretemporada en enero, así que tiene por lo menos un mes y pico de descanso más. Entre aquellos futbolistas que son fijos, habituales del Power Ranking, antes de pasar al top 10, antes de hablar de Garnacho, antes de hablar de Enzo Fernández, tenemos que hablar de aquellos que son fijos. Son jugadores que habitualmente aparecen en las listas de Scaloni, son titulares, importantes, futbolistas trascendentes en la selección. Dibu Martínez tuvo 3 tapadas y recibió 3 goles en lo que fue este partido del fin de semana frente al Chelsea. Fueron 45 minutos fatales los que disputó porque salió en el entretiempo por un golpe en la mano, le pisan la mano, se cae de espaldas. La verdad es que se lastimó fuerte. Por otro lado, tuvo buenas atajadas mezcladas con momentos de amateurismo total. Por ejemplo, agarra la pelota tras un pase de Pau Torres en medio del área. Una equivocación que contempla a ambos futbolistas, no solamente al defensor, sino también al Dibu, por supuesto. Pero en la jugada siguiente es quien tapa de muy buena manera el remate de un tiro libre peligrosísimo. Tiene algunas tapadas interesantes frente a Chelsea, pero no lo podemos ubicar como parte del top 10. Bien Rulli, buen partido ante el Mónaco, tuvo varias tapadas importantes, muy preciso con pelota, así que la victoria frente a ese rival tiene mucho que ver el arquero. Lautaro Martínez fue parte del encuentro aplazado frente a Fiorentina. Recordemos, Eduard Bové tuvo esa situación muy fea en donde se desploma en la cancha, se aplaza el partido, que es lo de menos por supuesto, pero en ese encuentro, en cuanto a lo futbolístico, estaba Martínez Cuarta esperando en el banco y tanto Lautaro en Inter como Beltrán en Fiorentina eran titulares. El partido se suspendió por obvias razones. El chico ya está bien, se dice que está reaccionando bien a los estímulos, pero por supuesto está siendo médicamente comprobado, digamos, está siendo evaluado médicamente, mejor dicho, para ver cómo evoluciona. Desde acá nuestras fuerzas a este chico, que realmente fue un susto importante, uno de los tantos que está sucediendo en los últimos tiempos. Palacios entró media hora en el Bayer Leverkusen en la victoria frente a Unión Berlín, no destacó precisamente, y Lo Celso fue de lo mejorcito de un Betis bastante flojo, así que con poquito el argentino es de los más destacados de un conjunto que no le encuentra la vuelta. Entre los futbolistas que son convocables por Scaloni, pero que no podemos decir específicamente que son fijas, tenemos a Walter Benítez con apenas una tapada en la goleada 5-2 de PSV, que sigue su marcha victoriosa. Tenemos a Gazzaniga, que tuvo 2 tapadas en el 2-2 frente a Villarreal. Muy la temporada que está teniendo el arquero argentino de la pasada temporada lo pedía para la selección, estaba teniendo un gran momento. Senesi tuvo un buen encuentro finalmente, volvió a la victoria al Bournemouth y él volvió a rendir, lamentablemente sale golpeado físicamente sobre el final. Medina fue lateral izquierdo en una línea de 4 cuando en realidad el Lens está acostumbrado a usar línea de 3. Esto nos da una posibilidad más en el lateral izquierdo, una zona en la que no nos sobra material. Medina lo fue,
suelen jugar con línea de 3, esta vez jugaron con línea de 4 y ganaron. Así que tal vez esto continúe y Medina siga siendo parte de esa línea de 4 en esa posición. Recordemos, él es en realidad central, puede jugar como mediocampista central. En esta temporada pasó por las 3 posiciones, así que es el preferido de cualquier entrenador, te da muchas soluciones. Maffeo entró al minuto 80 contra el Valencia. Angelito Correa también ingresó media horita en lo que fue la goleada 5-0 del Atlético de Madrid. No aportó demasiado, no fue tan determinante. Y Guido Rodríguez sumó 15 minutitos en la derrota frente al Arsenal. El equipo de West Ham le costó mucho este encuentro y Guido Rodríguez no fue de la partida. Entre los juveniles, y antes de pasar a Garnacho, en el primer tema importante de la jornada, voy a repasar 4 apellidos y después vamos a pasar a Garnacho. Porque buen rendimiento de Balerdi en el Olympique de Marsella. Buen partido de Barrenechea, que cuando él juega bien, Valencia lo hace bien, lamentablemente no alcanzó. Lucas Romero ingresó 15 minutos en Alavés, pero su historia puede cambiar pronto porque el nuevo entrenador del Alavés es el Chacho Coudet. Tal vez lo utilice bastante teniendo en cuenta el perfil ofensivo que tiene el ex entrenador de Racing. Bien, Nico Paz, el mejorcito del cómodo italiano. Lástima que tuvo ese penal malogrado. Y vamos a pasar a Garnacho. Mucho se ha hablado en las últimas horas sobre el delantero argentino, el extremo que fue suplente este fin de semana. Y paradójicamente, su equipo ganó 4-0. Arrasó el Manchester United. Tuvo un gran encuentro. Entra a los 20 minutos finales, 25 minutos finales. No juega mucho Garnacho. Pero igual, hubo mucha crítica a él. Y van a ver en pantalla algunos de los mensajes traducidos. En donde muchos le achacan a Garnacho como cuando él está estas cosas no suceden. A ver, yo creo que hay varias aristas, ¿sí? La pregunta de sobrevalorado o no, es importante tener en cuenta qué uno quiere decir con sobrevalorado. ¿Sobrevalorado es que un futbolista es malo? No. Sobrevalorado es que a veces se le pone un cartel que en realidad no tiene. Yo suelo repetir, lo suelo decir, más allá del respeto hacia el futbolista, para mí lo más importante a la hora de hacer periodismo es ser respetuoso con los protagonistas. Por otro lado, también uno tiene que criticar y tiene que analizar y tiene que decir, che, esto es lo que me parece a partir de argumentos. Garnacho nunca me pareció una maravilla de futbolista. Me parece un jugador algo más limitado que otros apellidos que juegan en la posición o que pueden ser desequilibrantes en ofensiva. Llámese Matías Soulé, Facundo Buenanote, diferentes apellidos. Garnacho me parece un jugador que le cuesta la resolución en el extremo de la cancha. Es una posición en la que tenés que resolver rápidamente, en segundos, para poder o asistir a un compañero, o soltar la pelota rápidamente, o saber cuándo rematar. Es una posición donde el tiempo y el espacio deben estar conjugados de una manera casi perfecta para poder ser desequilibrantes. El caso de Garnacho es que muchas veces desperdicia jugadas de peligro de una manera muy habitual. Entonces, se suceden los partidos en donde el argentino tiene 3-4 jugadas. Para mí siempre lo importante es que un futbolista genere en ofensiva, pero el caso de Garnacho es paradigmático porque erra mucho. Entonces le achacaban como los titulares de este partido con Amorim, el nuevo entrenador de Manchester United, lograron una goleada pero sin ningún tipo de atenuantes, y estando Garnacho este tipo de cosas no suceden. A mí me parece que es apuntar a un chivo expiatorio de una era de Ten Hag donde él era titular indiscutido. Me parece también que es injusta la crítica porque si el equipo no funciona, no es Garnacho un chico quien debe ser el encargado de marcar las diferencias. Sí es importante también saber que las expectativas son desmedidas. Garnacho no está llamado a ser un extremo de elite mundial, al menos no hoy, sino un buen futbolista que marca la diferencia y que puede todavía crecer y que tiene un margen de crecimiento enorme. Me parece un buen jugador, o sea, no estoy diciendo lo contrario. Por algo fue titular en Manchester United durante tanto tiempo. Pero ahora entre las diferentes alternativas que aparecen, Amad Diallo, en el 9 aparece Zirkzee. La verdad es que tienen posiciones y roles muy interesantes. Garnacho puede quedar algo relegado si no crece, si no evoluciona. Veremos qué rol tenga, porque capaz estamos hablando de esto hoy y tan solo descansó. Pero la realidad es que la crítica existió y muchos se preguntaron si el problema de Manchester United en la ofensiva era Garnacho. La verdad es que su último partido titular fue el peor de la ofensiva y lo hemos destacado acá.
pero bueno, me parece bastante injusta la crítica puntualmente para con él. Y vamos a comenzar con el puesto número 10, que va a ser para Valentín Castellanos, que tuvo un gran rendimiento durante este fin de semana. Hizo el gol del descuento en la derrota de Lazio. Lamentablemente el conjunto no le encontró la vuelta para poder lastimar al rival, pero Castellanos puntualmente generó 5 pases clave y una asistencia y un gol, ante el Parma. Lo cual indica una presencia fenomenal en ofensiva, un jugador que estuvo punzante, que provocó mucho peligro, que generó chances para sus compañeros que fueron desperdiciadas y que de esa manera no pudieron lastimar. Pero su tarea, que es la producción ofensiva, lo hizo muy bien, así que probó de todas las maneras para que su conjunto lastime, y Castellanos, que fue convocado por Scaloni en la última doble fecha, lo hizo bien, pero no alcanzó. El puesto número 9 va a ser para Facundo Buonanotte, que podrían ir intercambiados perfectamente porque son dos jugadores que fueron lo mejor de un equipo derrotado. En este caso, en el Leicester, un conjunto que está ahí en el cambio de entrenador muy pronto. Recordemos, Ruud van Nistelrooy, un histórico de la Premier League, puntualmente del Manchester United, llegará como nuevo entrenador del equipo tras su breve pero contundente paso por el Manchester United, donde fue entrenador interino apenas unas fechas y se llevó el cariño de todo el grupo. En este caso va a dirigir a Facu Buonanotte y me parece una posibilidad increíble para que este chico crezca, evolucione, aprenda los secretos de la ofensiva con uno de los históricos realmente de lo que es el siglo. Un futbolista que al menos en lo personal marcó nuestra infancia viendo a la Premier bien tempranito acá en Argentina. Así que estoy muy ilusionado con esta posibilidad. Facu Buonanotte fue, repito, de lo mejorcito en la derrota frente al Brentford. Un jugador que en lo que es la derecha lastima como pocos, genera problemas, genera dificultades, pero al menos este fin de semana no alcanzó, lamentablemente. Tuvo un par de remates, convirtió también un gol de descuento, tuvo ahí sus oportunidades. Tal vez no apareció tanto como Castellanos, pero Facu Buonanotte con pocos pases, apenas 10 y un gol, sumó como para poder generar ese peligro necesario, al menos en su parte de la cancha. Lo que sucede es que Leicester a nivel defensivo es un flam y sufre muchísimo. El puesto número 8 y el puesto número 7 corresponderán a dos defensores centrales importantes de la selección argentina. El número 7 va a ser para Lisandro Martínez, un jugador que fue parte como titular de este encuentro con Amorim del Manchester United, que nombrábamos hace un ratito, y fue de lo mejorcito del conjunto a nivel defensivo, tal vez el mejor defensor que tuvo la cancha. Tuvo 5 despejes, 2 intercepciones. Lo mejor que podemos encontrar en un 4-0 frente al Everton, donde la verdad es que McNeil, el mejor futbolista del rival, atacaba más que nada por el lado de Lisandro Martínez. Y en este caso, él respondió de muy buena manera. Es un jugador que se puede mover por el lateral izquierdo, pero también la saga central, y que en esa polivalencia, en esa polifuncionalidad que tiene Lisandro, siempre destaca. La siguiente posición va a ser para Nicolás Otamendi, de enorme partido el fin de semana con Benfica. ¿Por qué lo pongo tan alto? Porque a diferencia del caso de Lisandro Martínez contra el Everton, no fue un dominio abrumador por parte de Benfica. ¿Por qué? Porque Benfica sufrió mucho al punto de que su arquero fue la gran figura del encuentro. Y así todo ganó, y así todo mantuvo la valla invicta. Pero en este caso Otamendi estuvo solidísimo total. No solo la valla invicta, sino además 3 despejes, bloqueó 2 remates peligrosos de su rival, 2 intercepciones, 2 entradas. Perdió apenas 2 de 8 duelos. Suelo repetir y es muy importante tener en cuenta: el datito de duelos ganados es lo más importante para un defensor de la saga central. Es lo que más tiene que hacer: ganar duelos, sacar pelotas. Y en este caso lo hace muy bien, muy preciso, en un partido donde, repito, Benfica sufrió bastante. Así que a destacar la tarea de Nicolás Otamendi este fin de semana. El número 6 va a ser para Thiago Almada, el futbolista de Botafogo que fue campeón de la Copa Libertadores este fin de semana. Por supuesto tenía que aparecer en este Power Ranking. A ver, digo por supuesto, no es porque sea obvio, sino por su nivel. Fue muy bueno, la verdad es que destacó en momentos donde Botafogo necesitaba parar la pelota, pensar, tomarse un tiempo de más para poder juntar pases e intentar no sufrir demasiado a partir de eso, de la distribución de la misma. Thiago Almada es fundamental. De hecho, participa constantemente en los ataques de su equipo. Un Botafogo que, recordemos, le expulsan uno a los segundos de juego. Un boludo total, el que mete la patada.
tarado. La verdad, no tengo otra manera de decirlo. Perdón, hace un ratito decía, vamos a respetar a los futbolistas, pero hay ciertos casos, chicos, que la hacen muy difícil. La hacen muy difícil. Te haces expulsar al segundo en una final. Es difícil. Igual todo pelota. Ahí un lindo golpe. Thiago Almada, buen rendimiento este fin de semana. Con buenas actividades ofensivas durante un encuentro en donde su equipo sufrió. Y por supuesto gana la Copa Libertadores. Recordemos, es el segundo título de Thiago Almada en toda su carrera. Un futbolista que ha sido muy importante con Mascherano. Que ha estado convocado en el Mundial. Y por supuesto ganó Qatar 2022. Que no ha ganado otro título en su carrera. Porque Thiago Almada no tuvo oportunidad de ganar con Vélez, tampoco en la MLS, por el momento en Botafogo no había ganado nada, hasta la Copa Libertadores. Así que 2 títulos, el más importante de América y el más importante del mundo. Nada mal esa vitrina. El puesto número 5, y acá entramos en un top 5 de excelentes niveles, está Rodrigo de Paul. Uno de los mejores futbolistas de este fin de semana. Un jugador que está destacando por demás en el Atlético de Madrid y que está dejando atrás esas críticas que había de forma constante y merecida en el club madrileño. ¿Y por qué lo digo? Porque se está sentando mucho en la mitad de la cancha. Es junto a Barrios ese tándem que marca la diferencia en la mitad en este conjunto del Cholo Simeone, que está haciendo las cosas muy muy bien realmente. Hay que destacarlo porque no solo los números que veo acá lo avalan, sino que, a ver, hace el gol llegando al área. Es fundamental para juntar pases en la mitad de la cancha y no solo manejar el ritmo del juego, sino además ser un futbolista que es... Me suelo repetir mucho con esta frase, este mote que le pongo, este apodo, que es rueda de auxilio. Porque, a ver, De Paul es el ejemplo de... No sé si un box to box, pero un futbolista que te aporta tanto en defensa como en ataque y siempre es fundamental en ambas áreas. Y en la primera mitad fue un jugador fundamental en una área y en la otra destacó en la segunda mitad. Entonces, a ver, es clave en un área y en la otra. Es un jugador que marca diferencias y que está siendo cada vez más determinante, siendo, un argentino que se está adelantando cada vez más en el terreno de juego y que está haciendo, a partir de ese pase punzante, ese pase en profundidad, ese pase para romper líneas, un jugador clave para el Cholo Simeone, para encontrar y marcar diferencias en la ofensiva. Así que por demás importante, batalló mucho como siempre nos tiene acostumbrado Rodrigo de Paul, a veces por demás, pero fue un gran partido. No fue mejor que Enzo Fernández, que será el siguiente, porque destacó por demás ante el Aston Villa. Enzo Fernández está en una posición en la que hoy vamos a hablar y es el rol Kevin De Bruyne. Es el Kevin De Bruyne del Chelsea, con el mayor de los respetos a un campeón del mundo que no debería ser llamado por el nombre de otro jugador, pero Enzo Fernández está jugando en esa posición, está adelantado en la cancha, tal vez no precisamente, tal vez no de forma idéntica a lo que hace el futbolista de Manchester City, pero es un jugador que ronda lo que es 3/4 de cancha, que está alejado de la base de la jugada donde nos tiene acostumbrados a disputar minutos Enzo Fernández, donde para muchos es su mejor posición, que es ser mediocentro, ser un futbolista que juegue como 5, que sea la primera opción de salida, que se metan los centrales y sea la primera opción para salir jugando, para generar oportunidades desde atrás. Para mí, la pegada que tiene, la calidad para encontrar espacios para lastimar, ese muy buen pase punzante en donde varias veces encontró a Nico Jackson, me parece que es para aprovechar. Entiendo que lo mejor de Enzo Fernández es siendo el líder de orquesta en la medular, pero lo que está haciendo en Chelsea está marcando la pauta de que no solo Enzo Maresca lo ve en esa posición, sino que además, dejando a 2 mediocampistas físicamente más aptos, puede marcar la diferencia en ofensiva. Entiendo, de vuelta lo digo, entiendo que en la medular tiene un repertorio enorme y el otro día alguien decía, no porque Enzo pueda hacer muchísimas tareas en toda la cancha, lo tenemos que alejar de la base, porque ahí es lo que hace mejor. Pero me parece que Enzo Fernández está destacando por demás. De hecho, en cuanto a asistencias, goles, está siendo de lo mejorcito. Participó directamente en 8 goles en los últimos 6 partidos oficiales. El triple de asistencias contra el NOA de Armenia, la asistencia contra el Arsenal, la asistencia contra Paraguay, un muy buen pase de gol para Lautaro Martínez, la asistencia del gol contra el Leicester, ahora marca un golazo de sobrepique a Diego Martínez en el primer tiempo frente al Aston Villa.
algo te está marcando. Enzo Fernández está en una nueva posición, una revolución dentro de Chelsea, en donde no solo de la mano de Enzo Maresca están encontrando la forma, sino que además Enzo Fernández se está estableciendo como una de las grandes estrellas. Ya no en un conjunto débil, como pasó la primera temporada, donde Enzo era el mejor de un conjunto flojo, sino ahora poco a poco encontrando la manera. Para mí, Chelsea todavía no juega excelente, pero hace las cosas bien, está mejorando, está evolucionando, y en eso Enzo Fernández es fundamental. El tercer puesto va a ser para Nicolás Tagliafico, un jugador al que muchos no están siguiendo y me parece que deberíamos estar más atentos. Ya es uno de los perfiles maduros de la selección albiceleste, estuvo en 2 mundiales, es alguien recontra importante, pero su momento en Lyon es fundamental. Un equipo que tiene problemas económicos, que tuvo inestabilidad de resultados, que perdió por demás en los últimos tiempos y que de la mano de él está mostrando una garra, un sacrificio, un mérito a la hora de jugar al fútbol, pero que es increíble. Tuvo un partidazo este fin de semana en lo que fue la victoria de Lyon. Les voy a enumerar algunas acciones defensivas que tuvo. Un tiro bloqueado, sacó un gol en la línea, 6 intercepciones, 3 entradas, 3 despejes. Perdió apenas 4 de 11 duelos que disputó. Apenas perdió pelotas. Si Lacazette no hacía esos 3 goles, que fue fundamental para la victoria, por supuesto, él sería la figura de esta victoria, esta goleada del Lyon frente a Niza. El número 2 va a ser para Alexis McAllister. Qué brillante partido frente al Manchester City. En la primera mitad, en ofensiva. En la segunda, defendiendo ante un Manchester City que a los tumbos buscaba cómo empatar la cuestión. Es un conjunto Liverpool que es arrasador, que abruma lo bueno que es, que está cada vez con más distancia respecto a sus principales competidores en Premier, que juega excelente al fútbol y donde Alexis es un pilar titular y fundamental. Está cada vez mejor, está dejando atrás ese cansancio que se le notaba hace unas semanas. Ahora no solo es parte fundamental en la mitad de la cancha, sino que además convierte, sino que además asiste, sino que además busca con pases clave constantemente generar oportunidades. Este fin de semana estuvo muy bien, combativo, manejó los hilos de la mitad de la cancha, maneja la pelota parada. No tengo mucho para cuestionar en uno de los mejores mediocampistas del mundo. Me cuesta no elogiar a alguien que pierda apenas 6 pelotas en un mediocampo en donde había 5 mediocampistas de Manchester City. Es muy preciso y algo que le da más valor a esa precisión es que Alexis suele jugar a un toque. Y eso es recontra difícil de hacer. No muchos lo hacen. El número 1, el mejor futbolista argentino del fin de semana igual, va a ser Julián Álvarez. De excelente partido este fin de semana con el Atlético de Madrid, está cada vez mejor. La cuenta oficial del Atleti subió una foto que decía 10 goles en 16 tiros a puerta. Está en un momento intratable. Los argentinos en general lo están. De hecho, Atleti Stats, una cuenta que suelo recomendar que sigue la actualidad de Atlético de Madrid a través de las estadísticas, cuenta como de los últimos 39 goles, en 25 hubo participación argentina de forma directa. Es decir, en 25 goles recientes del Atlético hubo asistencia o gol de un argentino. Angelito Correa, Juliano Simeone de gran rendimiento. La verdad es que, más allá de los que nombré, más allá de Molina que no suele estar, Julián está siendo el mejor. Participó de 4 de los 5 goles este fin de semana. Gol, asistencia, pases fundamentales. Se asocia perfecto con Griezmann en uno de sus mejores partidos en el último tiempo. Es insoportable. Julián Álvarez es insoportable. Y hoy quería destacarlo como el mejor argentino del fin de semana en un momento de ratificación constante de lo que puede ofrecer. Me encanta el momento del Atlético de Cholo Simeone, un técnico al que suelo criticar bastante, pero cuando hace las cosas bien hay que reconocerlo, por supuesto, y es ahora donde están haciéndolo de forma muy interesante y por supuesto para seguirlos. Así queda el Power Ranking, el top 10 del fin de semana. Atentos porque esta semana tenemos sorteo del Mundial de Clubes donde subiremos video y habrá mucha información sobre los principales argentinos a lo largo y ancho del mundo. Y además volvemos con el contenido de membresía. Sí, habrá material de membresía hablando del próximo amistoso que tendrá la selección argentina el año próximo, que ya se filtró. Así que muy pronto vamos a hablar sobre eso. Nos vemos en apenas unas horas con mucho más material.